buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Yo soy Luis Bonilla y este es otro espacio dominical más de Victoria Soberana, que como ustedes saben es un ministerio pentecostal que tiene como propósito abrazar, amar, restaurar y predicar el Evangelio a toda criatura viviente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un domingo más en Victoria Soberana. El día de hoy vamos a empezar a ver el capítulo 39 del Génesis. Hoy vamos a ver Génesis 39 del versículo 1 al versículo 6. Si usted por alguna razón se ha perdido alguno de los mensajes que hemos dado acerca del Génesis o quiere compartir o repetir algún mensaje, puede ir sin ningún problema a nuestro canal de YouTube, Victoria Soberana, seleccionar la lista de reproducción Génesis y su conexión con Jesús. Él va a encontrar todos los mensajes que hemos dado sobre el Génesis hasta este momento. Bien, quiero invitarle, mi querido amigo, mi querida amiga, que desde donde usted esté, sin importar el día, el lugar, la hora, el momento, la situación por la que se encuentre pasando, sin importar si está viendo esto en vivo o si lo está viendo grabado, por favor, puede inclinar su rostro en actitud de reverencia y acompañarme en esta oración. Señor bendito y amado, gracias por un día más en el que tú nos permites aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad no solamente de ser oidores, sino de ser tus testigos y ser hacedores de tu mensaje. Gracias, Padre, porque aunque no lo merecemos, tú tienes propósitos en nosotros, propósitos que son de bendición, y para aceptar esos propósitos simplemente tenemos que someternos a ti y seguirte. Gracias, Señor, porque tú pagaste nuestra salvación con precio de sangre. Gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, no te aferraste a eso, y aún siendo humano no te aferraste a eso, sino que nos salvaste con tu ejemplo de amor y misericordia. Padre amado, nuestros oídos se niegan a escuchar, nuestros ojos se niegan a ver, nuestro corazón está cerrado, está duro como una roca, y solamente tú puedes transformarnos. Toca nuestro corazón para que nuestra mente también sea renovada. Utiliza este tiempo para que nadie que oiga este mensaje se quede sin tener comunión plena contigo, que ninguna palabra de hombre salga de mi boca, que de mi boca salga solamente palabra tuya y que ésta sea útil para restaurar, para edificar, para construir. Te lo pido, bendito Señor, en el nombre poderoso, único y eterno de Cristo Jesús, nombre maravilloso que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bien, como le mencioné, hoy vamos a ver Génesis 39 del versículo 1 al versículo 6. A menudo nos preguntamos por qué unas personas tienen más éxito profesional que otras. Incluso lo hacemos a nivel cultural, porque unas culturas son más prósperas y tienen más éxito que otras. Si muchas veces hacen lo mismo o producen lo mismo. En torno a esta pregunta, ya sea a nivel personal o cultural, se generan varias explicaciones. Lo atribuimos a un lugar geográfico, a la capacidad económica, a la capacidad social, a la capacidad de adaptación de una persona o de una cultura, etc. Sin embargo, desde la psicología social, se ha llegado a la conclusión de que se trata de un problema de percepción. Mientras unos ven en la actividad que desarrollan una obligación, otros ven en esa misma actividad una oportunidad. Y ciertamente no es lo mismo trabajar en torno a una oportunidad que por simple obligación.
En las oportunidades hay posibilidades de crecimiento. En las obligaciones, por el contrario, hay amenazas de sanción si no cumples. Un ejemplo bastante claro y bíblico de esto son los pasajes iniciales de José de Egipto cuando es puesto al servicio de Potifar en Génesis 39 del versículo 1 al versículo 6. Escrito está y dice así: Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y que hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José. Lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. En estos pasajes bíblicos, más allá de ver que José prospera, podemos ver por qué lo hace, por qué prospera. Porque educado en un entorno fuertemente activo y cuya actividad se basaba en la fe en Dios, había en él una motivación intrínseca que lo hacía no trabajar por obligación, sino por propósito. A través del trabajo Dios había enriquecido a Abraham, a través del trabajo Dios había enriquecido a Isaac, y a través del trabajo Dios había enriquecido a Jacob. Y todas estas riquezas tenían el objetivo de hacerlos prosperar para que formaran una nación libre y fructífera. José, como hijo de Jacob, como hijo predilecto de Jacob, tenía en su mente esta idea, este objetivo, y trabajaba en torno al propósito, no en torno a la obligación, no por miedo a ser castigado por Potifar, sino en torno al propósito. Mis queridos amigos, actualmente y sobre todo en el contexto eclesial de aquellos que dicen trabajar para Dios o ejercer su llamado, necesitamos preguntarnos, ¿trabajamos por obligación o por propósito? En la mayoría de iglesias y denominaciones se trazan objetivos ambiciosos, estrategias macros, se establecen metas inalcanzables, y esto, sin un adecuado discernimiento y acompañamiento espiritual, se podría traducir en ministros, obreros, pastores, trabajando por obligación y bajo presión, en lugar de trabajar en torno a un propósito, en torno al propósito de presentar a Dios a las naciones. De igual forma, en las sociedades occidentales aún mantenemos la idea de trabajar bajo presión y por obligación. Pero la obligación, mi querido amigo, a veces puede constituirse en un limitante, en una barrera, en una pared. Es necesario, por lo mismo, empezar a cambiar nuestras mentes y nuestros corazones para entender que la obligación y que incluso la amenaza de sanción no va a superar nunca al propósito y al poder del propósito. La obligación viene de la sociedad, la obligación viene de la ley, del entorno. Pero el propósito viene de alguien superior, viene de Dios. Y si creemos en Dios y hemos dejado que Él guíe nuestras vidas, el propósito se convierte en algo redentor. Se convierte en algo capaz de mover cimientos, en algo capaz de sacudir estructuras. El problema es que aún ahora muchos le temen al propósito.
Y el propósito no es algo a lo que haya que tenerle miedo. El propósito es algo que debemos aceptar. Porque solamente cuando aceptamos el propósito, sacudimos estructuras tanto internas como externas. Vamos más allá de lo aparente, más allá de las obligaciones y vemos la esencia, el fondo. Y cuando vemos la esencia, cuando conocemos el fondo del propósito, vamos a ver la meta y que en esa meta está Dios, porque ese propósito es un propósito de Dios. Usted, mi amigo, usted, mi amiga, se siente de pronto obligado a hacer algo, obligado a ir a la iglesia, obligado a dar diezmos y ofrendas, obligado a dirigir una célula porque su pastor le dijo, obligado a ir a una misión porque desde la denominación lo están mandando a hacer misiones en la selva o en cualquier otra parte. Mi amigo, antes de hacer todo eso, piense si es lo que Dios tiene para usted. Escudriñe la palabra de Dios, escudriñe su corazón, descubra el propósito que Dios tiene para usted. Y cuando haga lo que usted sienta que Dios le está llamando a hacer, no lo haga en torno a una obligación, por miedo al pastor, por miedo a una estructura. Hágalo en torno al propósito. Y se va a dar cuenta cómo esa actuación suya en torno a un propósito es mucho más fructífera que cuando actúa por obligación. Y se va a dar cuenta usted que esa actuación suya en torno a un propósito tiene de fondo una poderosa bendición de Dios. No le tenga miedo al propósito y no le tenga tampoco miedo a sacudir estructuras, porque claro, cuando uno decide abrazar el propósito de Dios, van a haber personas que se van a incomodar y estructuras que se van a sacudir porque simplemente el propósito que Dios tiene para usted es completamente opuesto a los propósitos de esas estructuras. Pero así como Dios estuvo con José y lo bendijo para que la casa de Potifar prosperara en todo, Dios va a estar con usted y lo va a bendecir para cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Y con esto no le estoy diciendo que deje de congregarse. Y con esto no le estoy diciendo que deje de dar diezmos y ofrendas. Pero sí le estoy llamando y sí quiero hacerle ver la necesidad de primero tener una relación directa con Dios antes de hacer cualquier cosa. Primero Dios, luego la iglesia, luego el llamado. No puede usted poner al llamado en el lugar de Dios. No puede usted poner a la iglesia en el lugar de Dios. Primero Dios, luego la iglesia, luego el llamado. Dios en el centro de su corazón, en el centro de su mente, en el centro de sus decisiones. La iglesia como una comunidad de personas con las que usted comparte su fe y que comparten su fe con usted. Y el llamado como el resultado de su relación directa con Dios. No invierta el orden de prioridades. Las relaciones en su vida son importantes. Y como las relaciones en su vida determinan muchos aspectos de la misma, su relación más importante a la que usted le preste más atención debe ser su relación con Dios.
Aunque lo traten de hereje, aunque lo traten de apóstata, aunque lo traten de lo que sea, su relación con Dios, escuchar los propósitos que Dios tiene para usted, debe ser el eje de su vida, el eje de su relación. Porque de escuchar a Dios sale el discernimiento para descubrir su propósito. Acompáñenme, por favor, en esta oración final. Señor, gracias. Gracias por un día más escuchando tu mensaje. Gracias, Señor, por hablar directamente a nuestro corazón, por invitarnos a valorar las verdaderas prioridades, por invitarnos a reordenar nuestras prioridades. Gracias, Señor, por la semana que concluyó y por esta nueva semana que inicia. Todo lo ponemos en tus manos, nuestros planes académicos, profesionales, laborales y ministeriales. Que tú estés en el centro de todo, que con todo lo que logremos y anhelemos podamos servirte, bendito Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Acelera aquellas cosas que a nuestro criterio son necesarias para avanzar, pero hazlo solo si es que esas cosas están alineadas a tu propósito para nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también que acompañes al afligido, que levantes al caído, que des de comer al hambriento y des de beber al sediento. Y siempre, en cualquier circunstancia, por más adversa que sea, pongas en nuestro corazón de tu shalom, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, muchas gracias por estar con nosotros un domingo más en Victoria Soberana. Deje sus comentarios, interactúe con nosotros y recuerde que definitivamente Jesucristo es el camino y Él, solo Él y nadie más que Él le va a llevar a usted a un océano de victoria. Gracias, bendiciones.